pues hoy tenemos un programa muy original, muy especial, como siempre traemos todas las semanas, y en este caso le vamos a poner un poquito los pelos de punta a los más escépticos, pero también la vida necesita ese puntito de misterio, por eso hemos querido traer en esta ocasión a Isabel Camacho, que es investigadora parapsicológica, bueno, de la parapsicología, y lo primero que quiero que nos cuente es a qué te dedicas exactamente, que a la hora de investigar tú, ¿qué es lo que investigas? Bueno, muchas gracias por la invitación. Antes de nada, es un placer estar aquí con vosotros. Pues te comento, yo investigo la parapsicología. La parapsicología es muy amplia. Ahí hablamos de fenómenos extraños, fenómenos paranormales y cosas que no tienen una lógica en un principio. Pues a mí me gusta intentar buscar esa lógica. Por eso me defino como investigadora de parapsicología y escritora, porque escribo las investigaciones. Ajá, entonces cuando dices que buscas esa lógica, digamos que, como me has dicho antes, es un terreno que no es científico, pero a ti te gusta darle ese puntito más, quizás llevarlo un poquito a la credibilidad, ¿no? A la realidad. Claro, es una paraciencia, no está reconocido como una ciencia oficial, ¿no? Pero sí es verdad que hay muchas cosas que ya con las investigaciones científicas pues encuentran un poco de luz o se apoyan en investigaciones científicas hoy en día, gracias a Dios, los avances y bueno, como vamos corriendo más, yo imagino que incluso con la IA vamos a encontrar también muchas historias y mucha ayuda. Pero sí que es verdad lo que te comentaba antes, ¿no? Fuera de cámaras, que a mí me gusta buscar la lógica en todo. Hay cosas que no se encuentran, pero sí es cierto que cuando empezamos a investigar, si hay un 90%, en muchas investigaciones se queda en un 3% de cosas fantásticas y encontramos la lógica, las cosas tangibles. Y eso es lo primero que tenemos que encontrar. Cuando descartamos todo, entonces ya le podemos dar paso al misterio. Vale, ¿y podrías ponernos algún ejemplo de alguna investigación tuya donde se haya visto claro que no era tan misterioso? Bueno, te voy a contar un caso que con el equipo de investigación que yo tenía antes, con un buen amigo, que estuvimos investigando una casa en Algeciras de una señora que decía que en la casa ocurría fenómenos extraños, que recibía agresiones. Entonces, pues tenía en alerta a casi todos los vecinos, su familia estaba en un estado de pánico, ¿no? Porque según ella contaba situaciones que nadie veía, pero ella afirmaba que eran reales. Pues con un poquito más de investigación, un poquito más profundo, adentrándonos, la historia fue que era totalmente falsa. La señora quería irse de ese sitio, quería vender la casa, su familia no quería mudarse, entonces pues montó la historia de que ocurrían fenómenos extraños. ¿Qué ocurre? Que es contrastar tu mentira sin pruebas tangibles, porque es que aquí no hay pruebas, ni ella tiene ni nosotros podíamos tener, pero sí es verdad que con las investigaciones que se hicieron se demostró que es que allí no ocurría ningún tipo de fenómeno. Y en estos casos, ¿tú lo haces por voluntad propia, estas Totalmente investigaciones? altruista, yo nunca he cobrado ni cobro, yo tengo una página web donde asesoro a gente, me escriben muchísimas personas contándome historias, situaciones y vivencias que a lo mejor necesitan un punto de lógica o de apoyo, ¿no? Porque hay personas que simplemente quieren contarlo. Yo si puedo recibir algún beneficio sea de los libros que vendo. Y algunos, ¿no? Porque otros son benéficos. Estupendo. Entonces, tú nos has dicho también que desde niña sientes cosas o percibes. ¿En qué momento te das cuenta? Pues yo me empiezo a dar cuenta de que esto no es algo normal cuando empiezas a relacionarte, ¿no? Con los niños, la preadolescencia. De pequeña hasta los 7 años, yo siempre lo digo que antes de los 7 años, bueno, hoy en día yo creo que esa edad se puede bajar porque los niños con 7 años no son los niños de mi época con 7 años. Entonces, hasta ahí pues tenemos esa inocencia, ¿no? Que no sabemos muy bien lo que es real, lo que no lo es. Por eso los niños pequeños, pues tal como ven las cosas, la perciben y es algo más natural. Yo creo que todo el mundo lo tenemos. Una de mis bases, ¿no? Es que todo el mundo somos sensitivos, todo el mundo podemos percibir energía, podemos ver cosas. Lo que pasa es que con el tiempo, el sentido común, el raciocinio, el entorno, ¿no? La educación, lo que vivimos, nos va creando ese bloque que nos va generando un muro. Entonces, esos miedos que se nos van inculcando de pequeño, porque un niño no nace con miedo a los espíritus, pero la televisión, el entorno, los amigos, los padres, todo eso le crean ese miedo. Eso lo que hace es que se bloquee y deje de ver y deje de sentir. Pues en un momento en el que yo veía cosas normales y sentía cosas, pues ya empiezo a ser consciente de que eso no existe, de que
quizás exista en mi mente, de que no lo ven los demás, y ahí es cuando empieza la confusión, que yo creo que todas las personas que tienen desarrollado un poquito más tiempo de lo normal el sentido de la percepción, reciben, ¿no? En mi caso fue también como un shock, es decir, pensar, yo que tengo la cabeza perdida, no soy consciente de esto, hasta que decido dedicarme a investigar qué ocurría. ¿Y sobre qué momento te das cuenta que tienes que dedicar tu vida a investigarlo? Vamos a ver, yo empiezo a investigar, digamos, por mi propia voluntad ya 16 años, 18, que ya tiene un poquito más de autonomía, ¿no? Que puede salir, que empecé a viajar, empecé a ir a sitios, a hablar con personas, a descubrir qué ocurría. Y ahí es donde me doy cuenta que la percepción es algo natural en todo el mundo. No es que tú eres un bicho raro, que sientes cosas que los demás no. No, es que incluso cuando empiezas a hablar con personas que dice, no, yo no creo nada, yo no creo totalmente. Empiezas a hablarle cosas sencillas como un escalofrío, un sentirte observado, un estar en un sitio oscuro y notar como que alguien te está mirando. Rara es la persona que nos dice, uy, pues es verdad que una vez me ocurrió. Todo el mundo lo tenemos. Yo, por ejemplo, me ha pasado, no me considero una persona que perciba, pero yo sí que ignoro bastante esa parte. No sé si por supervivencia mental o por miedo, pero a veces me noto observada y he dicho, es como lo aparto de mi mente y ya está. ¿Tú consideras que a lo mejor la persona que sí quiera percibir más debe prestar atención a esos signos? Sí, eso es una cosa prioritaria, porque, por ejemplo, ¿tú crees? Yo siempre lo pongo en duda, yo me identifico mucho con tu opinión. No doy por hecho que no existan los espíritus y tal y cosas porque yo no tengo pruebas de que no existan, pero yo considero que no he visto nada. Ahora, percibir, puede que haya percibido alguna vez, pero sí sé que conscientemente he dicho, esto fuera de mi mente, ¿sabes? Claro, ese es el muro, que tú eres Exacto. consciente y que tú lo refuerzas. Entonces, cuando una persona quiere desbloquear ese muro, entonces primero tiene que aceptar que quiere ver, que no tiene miedo, porque normalmente ese instinto de supervivencia lo genera el miedo. Miedo a no saber qué te vas a encontrar. Entonces, si una persona quiere sentir, ¿tú le aconsejarías que siguiera esas señales? Sí, lo primordial es quitar ese miedo, ¿no? Cuando generamos ese muro, ese bloqueo, es porque tenemos miedo a no saber qué nos vamos a encontrar, qué podemos ver. También el cine de terror nos hace sugestionarnos mucho, ¿no? Esperamos que si vamos a ver algo, vamos a ver un espíritu, esperamos ese ser demacrado tipo Walking Dead, así. No, y eso no es así. Eso es algo que tenemos que desmitificar, ¿no? de nuestra mente. Y primero es eso, para superar esos bloqueos, es aprender, es descubrir, es quitar el miedo. ¿Cómo se quita el miedo? Con el conocimiento. La ignorancia es lo que más miedo genera. Si vamos aprendiendo sobre qué es la realidad, qué es lo que ocurre, a mí es lo que me funcionó, ¿no? Yo claro que sí, he pasado miedo y paso, ¿eh? Que hay situaciones, no puedes controlarlo todo. Claro. Y el que me diga, yo estoy ahí, lo controlo, o no ves nada o no crees en nada. Entonces eso te hace más ignorante todavía. A la hora de ver quizás a una persona que está fallecida y tal, ¿es una sensación o es algo que tú puedes ver de verdad? O sea, algo más tangible. Te hablo desde los dos puntos de vista. Es verdad que muchas veces la mayoría de la percepción son imágenes mentales, ¿no? Entonces tú notas una energía y se te viene a la cabeza una imagen, una persona, y hay personas que eso pues saben cómo enfocarlo y saben cómo leer esas señales que están recibiendo y ya la transcriben como una presencia o tal. Pero que también es cierto que se han visto físicamente e incluso se han llegado a confundir con personas vivas, con personas tangibles. Entonces, hay de los dos puntos de vista. Una percepción no depende solo de la persona como tenga desarrollado el sentido, también depende de la energía que se quiera manifestar, porque estamos hablando que una comunicación no ocurre si una de las dos partes no quiere. Claro. Entonces, depende de la energía que tenga, el proceso que tenga, la energía, la fuerza que tenga, lo puedes percibir de una manera o de otra. Claro, entonces digamos que hay que estar abierto, ¿no?, a esa comunicación para poder quizá intuir un poco más, ¿no? Exacto, tú cuando, a ver,
que también hay situaciones puntuales, que ha habido un momento de energía muy fuerte y hay personas que ni se lo esperaban ni creían y han tenido experiencias paranormales. Eso que quede claro, ¿no? Porque hay incluso colectivas, ¿no? Pero cuando una persona, si estamos tratando el tema de que una persona particular quiere adentrarse en el tema de la parapsicología y ser sensitivo, lo primero es eso, es perder el miedo y formarse. ¿Qué fenómenos crees que se malinterpretan más? La evidencia se malinterpreta muchísimo. La evidencia, sobre todo cuando se monetiza. La evidencia es como hoy, cualquiera puede tener un canal de YouTube y cualquiera lo puede monetizar. Ahora, pero eso no te garantiza que sea verdad. No te garantiza que lo que nos estén vendiendo es real. Entonces, a mí me duele mucho porque hay muchas personas que abusan de esta situación. Aprender a echar el tarot o cualquier tipo de mancia es fácil. Hoy tenemos tutoriales de todo. El que quiere saber encuentra información. Pero, claro, ahí está el criterio de cada persona, la dignidad o, no sé, o la condición de querer abusar y mentir con eso o de querer utilizarlo como un instrumento real y bueno, ¿no? Porque hay muchas personas que me hacen gracia, ¿no? Cobramos la voluntad, pero la voluntad mínima son 50 euros para comprar velas. Sí, pues, claro. Pues ya tiene cara la vela. Entonces eso se malinterpreta mucho. A veces pensamos que todo lo que nos venden es para psicología y no, eso es negocio. Claro, entonces la diferencia está en el negocio. A ver, la diferencia está en la intención con lo que lo hagas. Claro. A lo mejor hay personas que reciben la voluntad y no le importa que le dé a una persona 5 euros como que no le dé nada. Pero cuando una persona ya te impone que tienes que... Porque vamos, a mí me han llegado a contar historias de personas que dicen voluntad mínima 20 euros. Entonces ahí no estamos hablando de una voluntad. Que sí es cierto que hay muchas personas que tienen la facultad y necesitan ayudar o se sienten realizadas ayudando a personas, pero lo hacen sin ánimo de lucro, lo hacen de buena voluntad. Cuando una persona ya lo monta como un negocio, a mí personalmente me parece que eso tenía que estar tipificado por la ley en alguna parte porque hay muchas estafas. No te digo que todas sean estafadoras, pero sí que hay muchas personas que lo ven como un negocio, lo ven como un juego que no piensan en la realidad que hay en la otra parte. Puede ir una típica persona que va por curiosidad y que le da igual gastarse un dinero por curiosidad, pero hay personas que sufren mucho y están entre la espada y la pared y ven eso como la última salida, ya tanto para intentar superar una situación económica, de enfermedades, y ahí si tú estás mintiendo y estás contándole una historia que no es real, puedes hacerle muchísimo daño a la persona que recibe esa información. Y yo creo que mucha gente o no es consciente o no tienen corazón cuando lo hacen. Claro. ¿Y cuál ha sido tu peor experiencia en este terreno? Mi peor experiencia, pues vamos a ver, a nivel personal, de saber que hay un lugar, ¿no? Que hay un ser que yo tenía que entrar, necesitaba como que tenía que entrar, pero no fui capaz porque me paralizó el miedo. Y es que a día de hoy todavía sé que ese sitio está y no puedo, son como cuentas pendientes, ¿no? Ahí, eso es un lugar que es un lugar sencillo, una casa abandonada, que sé que ahí hay una entidad que yo no soy capaz de entrar y no sé por qué. Que a mí mi peor experiencia es no encontrar la respuesta. Eso es lo que me frustra muchísimo. ¿Pero porque crees que está relacionado contigo de alguna forma? No, es una persona que no tiene nada que ver conmigo, incluso puedo percibir información, pero no sé por qué ese lugar me paraliza de miedo. Creo que es una situación trágica que ocurrió ahí. Y yo percibo la energía del terror que hubo en ese momento. Esa es mi explicación que yo me quiero dar. Entonces ese terror me paraliza porque no sé, en ese momento o no sé por qué no tengo la suficiente fuerza de adentrarme ahí dentro. Porque esto no es fuerza física, es fuerza psicológica. Tú tienes que... Ahí esto no me vale la persona, no, yo tengo una fuerza espiritual. No, tú tienes que tener una fuerza psicológica impresionante para controlar tus sentimientos, tus miedos. Y eso es la fuerza que a mí en ese momento me falta, controlar mi miedo. Entonces, ¿y cuál sería tu mejor experiencia? ¿O la donde has ayudado más a alguien? Mi mejor experiencia, ahí sí que tengo recuerdos súper bonitos, porque tengo muchísima gente que me han dicho, pues gracias a ti, pues he superado momentos de duelo. Bueno, hace poco tuve una señora que se puso en contacto conmigo a través de mi página web y bueno... Era para mí, primero me llevó las manos a la cabeza cuando una señora te llega con un momento de desesperación y me dice, te pago lo que tú quieras,
te doy lo que tú quieras, pero ayúdame. Mi vida es un desastre, siempre estoy mal, tengo una negatividad horrible, llevo muchísimo dinero gastado en videntes y todas me dicen que tengo brujerías, que tengo trabajos de magia negra, que me están haciendo, no pago, vamos, estoy todo el día pagando lo que me expresó esta mujer, ¿no? Y me quería pagar a mí para que yo la ayudara. Me empecé a hablar con ella, son horas, ¿no?, de charla. ¿Y dónde llega? Esa mujer había sido maltratada, había sido abusada por su familia, con abusos sexuales, maltrato psicológico. Y lo que yo le dije a esa señora es que buscara un psiquiatra, que buscara asociaciones. Me costó un poquito convencerla y fue. Pero es que con el tiempo me ha dicho, es que lo que tú me has dicho no me lo ha dicho nadie, me has ahorrado mucho dinero y es que ahora mi vida ha cambiado. Eso para mí no tiene precio, de verdad. Claro. Porque a veces, digamos que hay un cierto perfil de personas que se acercan más a lo esotérico buscando respuestas y a lo mejor no buscan en la ciencia, ¿no?, digamos. Hay muchísimas personas que no miran sus problemas, ¿sabes? Siempre buscan a un enemigo, buscan a la persona que te la hace de fuera y a veces cuando nos analizamos nosotros mismos nos damos cuenta que muchos de los problemas es por nuestras malas decisiones, por nuestra actitud, por no querer afrontar cosas que nos pasan en nuestro día a día, que es lo más fácil, culpar a los demás, culpar a una energía, culpar a una magia, culpar a un vecino que me hace brujería para que no pueda salir para adelante mi negocio, cosas así, es lo fácil. Pero si tú analizas la situación desde el punto de vista externo, te das cuenta que tú mismo estás cometiendo errores. Pues eso es lo que primero yo recomiendo. Tú primero pon tu cabeza en condiciones, estás centrada, que no tengas miedo, que no tengas nada. Analiza tu vida, tu situación y ahí empiezas a encontrar respuestas. Que todo te viene por parte de una magia negra, yo hasta ahora no lo he encontrado. Que lo pueda haber, no meto la mano en el fuego, ¿vale? Pero normalmente a las personas con las que he hablado, cuando centran su camino, le mejora su vida muchísimo. Entonces podemos decir que si alguien empieza a tener experiencias más paranormales, debe de pararse a decir qué me está pasando en mi vida, qué problema puedo tener interno que me está llevando a esto, o no tiene por qué. Bueno, es que son partes distintas, ¿no? Yo a eso me refiero, por ejemplo, cuando una persona busca salida en videntes, en invertir dinero en magias que le vaya a solucionar la vida. Eso no creo que exista. No existe un ritual magnífico, fantástico, que te va a dar dinero, belleza, amor y te lo va a dar todo. Yo no creo que eso exista. Y cuando lo que tú me preguntas, que cuando una persona empieza a sentir cosas, no tiene que ser porque tenga problemas en su vida. Hay personas que han despertado su percepción, pues sí es verdad que hay partes que han sido por situaciones trágicas, accidentes, muerte de seres queridos, y otras porque en un momento de tu vida estás bien, estás feliz y de repente empiezas a notar energías. Pero lo que sí es importante es que, ¿qué quieres hacer? Eso eres tú la que lo decides. Si quieres continuar y quieres seguir abriendo esa parte de ti o quieres apartarla, eso es tu decisión. Claro. Entonces, ¿tú qué opinas, por ejemplo, del Reiki? Que quizás se basa más en energías, ¿no? A ver, las energías están. Y es verdad que hay personas que, digamos, pueden manipular o controlar esas energías, moverlas en cierto modo a tu favor y en contra. Eso no lo podemos negar. La energía, yo pienso que es una parte muy importante, que todos emitimos energía, obviamente, por eso ahí están los espíritus, ¿no? La base que yo creo del espíritu es la base de la ciencia. La energía no se destruye, solo se transforma. Nosotros estamos generando energía constantemente. Cuando nuestra materia muere, esa energía se tiene que transformar, no se va a destruir con el cuerpo. Pues entonces, si hay técnicas que pueden mover esa energía, tanto para sanaciones, pues puede ser. Yo no soy una experta en ese tema, no lo he practicado, pero sí que creo que es factible. Pero si te cobran por hacerte a lo mejor una limpieza de tu casa, eso tú ya lo ves más... Ahí ya es que depende. Vale. Ahí depende. Ahí depende de que tú dices... Es que es verdad que tienes que personalizar cada caso, ¿no? Una persona que está abusando de ese control que tiene es diferente. Ahora después están personas que yo conozco que hacen Reiki, que a lo mejor son fisioterapeutas, que se han formado en eso, y tú vas, te dan una sesión de masaje y a la misma vez pues te da una sesión de Reiki y te ayuda con tus energías y tal. Bueno, está dentro de una terapia. Hasta ahí, digamos, puede ser factible. Pero que yo diga, yo creo que tú tienes malas energías en tu casa, dame 100 euros que te voy a ir a organizar las energías, pues... Vale. No lo sé. Es por entender dónde pones tú los límites.
Yo no pongo el límite en cobrar, yo pongo el límite en la intención. Claro. ¿Vale? Vale. Que puede ser que eso sea efectivo. Pero si hacemos de esto un negocio, hay que hacerlo con criterio y con moralidad. No es, me da igual tengas o no tengas malas energías, voy a cobrarte 100 euros porque es mi negocio. No, ahora si es real, yo estoy invirtiendo un tiempo, tengo una formación. No soy una persona que me he levantado de la noche a la mañana inspirada con el don divino y voy a poner un precio por salvarte la vida. No, porque esto también lleva unos estudios, aunque no sean unos estudios, digamos, universitarios, que no te una carrera que te vas a pagar con un dineral, pero sí te tienes que formar, tienes que saber de qué estás hablando. Tú tienes que tener un poquito de psicología con la gente y sobre todo de empatía, es lo principal. Claro. ¿Alguna vez has dudado de tu percepción? Siempre. Siempre, siempre. Te digo, soy totalmente sincera. Yo cuando noto algo, digo, espérate, a ver si es verdad. Y me paro, lo miro muchas veces, intento conectar esa energía sintiendo, porque una de las cosas que yo siempre digo es que hay que analizar lo que sientes en ese momento para ver si es real o no. Porque tú puedes estar viendo algo, pero ese escalofrío, esa sensación, a veces se transcribe con pena, con alegría. Tú esas cosas tienes que saber si son tuyas o lo estás percibiendo desde fuera. Porque ahí es donde entra el control que te estoy diciendo desde el primer momento, ¿no? Si tú no te controlas emocionalmente, tú llegas a algo y notas una energía y no sabes por qué, te pones a llorar o te pones muy nerviosa y tal. Tienes que saber si ese miedo es tuyo o viene de lo que estás recibiendo. Entonces, yo siempre dudo. Yo, ante cualquier cosa, sea mía, sea de cualquiera, el no, digo, bueno, ahora voy a buscar la parte real. Y después, si no la encuentro, digo, ahora vamos a hablar de otro tema. Vale. ¿Y alguna vez has visto algo que hayas dicho, esto prefiero no verlo? Sí, muchas veces. Muchas veces ves cosas que no quieres ver o no quieres saber, porque duelen o porque son cosas que no debes de saber de otra persona, percibir, yo qué sé, la sensación de que hay alguien. Mira, es una anécdota un poquito no graciosa, ¿no? Me pasó hace unos años, ¿no? Antes estaba buscando casa y fui con mi marido a la casa, una casa que se vendía de una señora, y era una señora mayor que me abre la puerta y en ese momento la sensación que yo tengo es de percibir a su marido que quería que le dijera cosas, ¿sabes? Y yo notaba que yo decía, pero es que yo estoy viendo un hombre, que yo estoy notando un hombre, vámonos, no. Me voy, porque no tengo por hablar qué. Contigo. Claro, yo notaba como una persona mayor, como un hombre, que quería decirle algo a su mujer. A su mujer. Claro, pero yo no sabía si estaba viuda, si no, si yo me lo estaba inventando, si estaba en mi cabeza, pero es que fue entrar por la puerta y tener esa sensación. ¿Qué pasa? Una actitud totalmente cobarde y no, que la reconozco. Bueno. Y lo he hecho muchas veces. Si es algo, digo, yo que llego a una señora y le digo, hola, no le conozco de nada, pero yo he notado que su marido quiere hablar con usted. Pues la verdad que lo veo un poquito fuera de lugar y ahí está, innecesario. Entonces, buenas tardes, nos vamos. Y eso es algo que no tengo yo por qué saber ni tengo por qué sentir. ¿Pero tú llegas a saber qué quería transmitirle ese hombre a su mujer? No, porque tampoco lo escuché. Porque no estaba... Claro, que es que no somos, digamos, no es una ONG, ¿no? Tener una, claro, una sensación, una percepción, no tienes por qué ir ahí como un superhéroe ayudando a todo lo que sientes. No, es verdad que, a ver, como buena persona, dices tú, bueno, pues voy a intentar ayudar, pero es verdad que eso todo el mundo no lo hacemos. No, hay gente que se coloca la bandera de humanitario, no, yo cada vez que siento un espíritu voy a dar el mensaje. No es así, eso no es real. Todo el mundo siente cosas que no quiere. Lo mismo que cuántas veces ve a lo mejor a una persona que tú le puedes ayudar y quien no ha mirado a otro lado. Y lo que pasa es que está muy bonito y es ser abanderado de ayudar a todo el mundo, pero en realidad la gente no lo hace. Claro, que tener este don, digamos, entre comillas, no te obliga a ejercerlo constantemente. No. Hay personas que yo escucho que me dicen, no, porque es que si no lo hago me pasan cosas malas, porque es que yo tengo que realizar... No tiene por qué. Tú decides, tú pones tus límites, tú marcas tus pautas. No tienes por qué, la película de Ghost, cuando salía Whoopi Goldberg, que le entraban por la bañera diciéndole, esto no es así. Tenemos mucho cine encima. Entonces, muchísima gente que hablan de este tema desde primera persona, yo lo que me veo muchas veces que me cuentan una película, digo, claro, si es que me suena, si es que yo lo he visto en la tele, es lo mismo que te está pasando. Claro. Entonces, y no quiero tirar a nadie, ¿no? Simplemente expongo la realidad que hay, que también te digo que hay personas
que son impresionantes, ¿no? A mí bueno, encontré una vez una señora, no he vuelto a tener contacto, no sé ni cómo se llama ni nada. Era cuando yo, el primer libro, cuando lo escribí, es verdad, yo me fui de viaje por varios sitios de España sola para buscar, no sé, buscar respuestas, enfrentarme a mis miedos. Y me pasó en Madrid, cerca del Museo del Prado, una señora pidiendo. Entonces yo pasé y le eché una moneda y me llamó y me dice, no, ven un momentito, hija. Y digo, ¿qué? Y dice, coge la moneda, que a ti te hace más falta que a mí. Y digo yo, no, ¿por qué? Y dice, sí, porque tú estás en un viaje y estás buscando una respuesta que vas a encontrar y esto te puede hacer más falta que a mí. Y me quedé, digo, esta señora, ¿cómo lo sabe? Ella lo vio, claro. Claro, es totalmente real. Yo ni me paré a hablar más con ella, me quedé, dije, bueno, vale, adiós. Pero eso te digo, que hay muchas personas que tienen este don y lo utilizan para bien. Ajá. Y volviendo al tema de las redes sociales, ¿tú crees que pueden ayudar a divulgar la parte buena de esto o que están más centradas en lo contrario? Tenemos 50-50, ¿no? Si nos ponemos en el punto que estábamos hace unos años, ya no tanto, ¿no? Bueno, yo no soy tan mayor y tengo ya unos añitos, ¿no? Voy a cumplir 45, que me da igual decirlo, pero que cuando yo empiezo a adentrarme en este tema no había ese boom en redes sociales, entonces, pero sí que ya tenía muchísimo camino abierto porque ya había muchos programas de parapsicología, no es lo mismo que una persona que empieza hace 70, 80 años que se encuentra con un muro más grande, con esa incredulidad, con ese escepticismo. Bueno, y si hablamos de más tiempo atrás, ya era todo vinculado a demonios y ya todo era malo, ¿no? Era esa vergüenza. En mi época tenía mucho camino recorrido, pero no como ahora. Ahora el 50-50 que te digo es que es verdad que es más accesible, que todo el mundo puede expresar lo que siente libremente. Y el que quiere información la puede encontrar de muchas formas, ¿no? Yo tengo canales, tengo cosas que puedo divulgar de forma totalmente gratuita, sin nada monetizado. Y nos encontramos la otra cara de la moneda, que como no hay filtro, no podemos saber quién nos está diciendo la verdad y quién no. Entonces tiene su pro y su contra. Claro. ¿Qué le dirías a alguien que sea totalmente escéptico, que no cree? Que hace bien. Que no tiene por qué creer. No tiene por qué creer. Si es feliz, está bien y no se encuentra limitación, no tiene por qué creer. Esto es opcional. Si no tienes esas dudas, no tienes por qué buscar respuestas en ningún sitio. ¿Hay experiencias que quizá por su naturaleza no deben de ser investigadas? No creo. Yo creo que cuando se hace todo con respeto, sin adornos, porque muchas veces encontramos experiencias que son totalmente reales. Lo que pasa que cuando llega a digamos, a los medios de comunicación o de divulgación, tanto redes sociales, pues la realidad ya se queda corta. Estamos acostumbrados a que nos vendan cosas tan espectaculares que claro, se adorna. Entonces, si se hace con respeto, no se adorna y no tiene por qué. Yo creo que hay muchos temas que sabemos nada, a la puntita del iceberg. Hay tanto por descubrir. Y, por ejemplo, cosas como hacer la ouija, ¿tú lo recomiendas? No. ¿Sirve para algo? Yo estoy totalmente en contra de la ouija. La ouija que sirve, vamos a ver, puede ser un portal. Hay mucha gente que lo hacen, ¿vale? Y que sí es verdad que se pueden encontrar con energía y que puede funcionar. Te digo, no es que cualquiera vaya a cogerlo y funcione, pero una persona, que hay personas que se dedican a investigarlo y lo hacen realmente, funciona y es un portal que se abre. Pero ¿qué pasa? Normalmente muy poca gente sabe cómo manejar ese portal. Esto es, tú abres una ventana a un sitio donde hay muchísima gente, ¿vale? Y le estás diciendo, hola, te voy a escuchar, ¿vale? Cuando empiezan a hablar, la mayoría hacen preguntas absurdas, o cuando lo hacen adolescentes, me gusta este niño, este chico me quiere, cosas absurdas. Y me has contestado, no me has contestado, y cierro. ¿Tú piensas cómo se queda la otra parte? Esos seres que están ahí esperando una respuesta. Yo muchas veces lo comparo, ¿no? Pongo un ejemplo, que tú vas a un país que no hablas esa lengua, ¿no? Y de repente te encuentras a una persona que habla tu lengua y tú le estás pidiendo ayuda y esa persona te ignora. ¿Cómo te sientes? Te sientes frustrado, te sientes mal. ¿Qué pasa? Que a partir de ahí, si es verdad que se puede generar, pues depende con la entidad que te encuentres, se pueden generar situaciones que no son agradables. Así que puede quedar una cierta energía y ocurrir fenómenos que sean desagradables en ese lugar. ¿Tú percibes el mal?
Yo no lo, a ver, yo no lo concibo como blanco-negro, bueno o malo. Sí es verdad que percibes muchas veces que son energías negativas. Eso también se puede percibir, pero no solo de un espíritu o una entidad, de las personas De las mismas. personas, claro. Hay gente que va como con una energía más, ¿no? Sí. Más oscura, podemos Y decir. la generan. Hay personas que generan los sentimientos de odio, de envidia, de rencor. Todos esos sentimientos no son sentimientos que generen cosas buenas, generan una incomodidad, tanto para la persona como para quien lo Claro, recibe, y claro. eso es una energía negativa. No tenemos por qué irnos a buscar la energía negativa en, no sé, en una bruja con una escoba generando cosas malas. Simplemente en nuestras emociones puede generar cosas positivas y negativas. ¿Qué es para ti el más allá? Yo no creo que esté más allá, yo creo que está más acá. Yo creo que estamos todos en el mismo lugar, lo que pasa es que nos separa la percepción. No creo que exista un plano extraño y que hay que viajar. A ver, yo qué sé, hay que viajar años luz para llegar, no. Estamos aquí, es la misma energía que sigue aquí, lo que pasa que, claro, van pasando fases. Entonces hay momentos en que el espíritu o la entidad, o como queramos llamarlo, porque depende también de la religión o la creencia que tenga, se puede llamar de una manera, va pasando, evolucionando, hasta un punto en que no necesita comunicarse, no necesita nada, está ahí, simplemente es una energía. O sea, que no lo ves como quizá otro plano astral ni nada de eso. O sea, ¿tú crees Yo que creo, convive con yo con creo que convive nosotros? con nosotros, sí. Además es que lo podemos notar en el día a día. Siempre esas energías que decimos, esa sensación, ese sentirte observado, ese entrar en un lugar y estar incómodo, tocar un objeto y sentir que, no sé, esas sensaciones es el más allá, ¿no? ¿Por qué tiene que ser más allá? Si está más acá. Lo que pasa es que nosotros no sabemos cómo tratarlo, cómo asimilarlo. Entonces, ¿tú no crees que esta vida sea lo último? ¿Crees que pueda haber, o sea, algo más allá? Hombre, yo creo que la energía sigue. La energía sí, no sabes cómo ni en qué manera, Exacto, ¿no? yo puedo, lo que digo siempre, ¿no? Lo que yo digo no creo que no es verdad absoluta, es lo que yo creo, para mí sí es mi verdad. Yo te expongo una opción, en tu mano está creértelo o no, pero yo creo que seguimos aquí de otra manera, perdemos la materia, pero seguimos estando aquí, seguimos estando pendientes de nuestros seres queridos, notándolo, hay muchas veces que estamos en nuestro entorno, lo que pasa es que no siempre necesitamos comunicarnos, en el momento Claro. que ya pasas a otro tipo de vida. ¿Tú me recomendarías perder el miedo para abrirme un poco más a esas percepciones? Si tú quieres, sí. Yo no recomiendo a nadie que lo haga si no lo desea, ¿sabes? Porque no es necesario. Lo importante es sentirte bien, estar feliz. ¿Estás a gusto con lo que sientes? Vale. ¿Que tienes tú esa inquietud que quieres saber que te gustaría? Pues adelante, pierde el miedo. Sobre todo, infórmate. Como vas perdiendo ese miedo es cuando vas adquiriendo más conocimiento de todo en la historia, ¿no? Lo que más miedo da es lo que no se conoce. En el momento que tú conoces algo, los ejemplos, me gusta poner ejemplos sencillos, ¿no? Para que todo el mundo... Tú ves un extraño por la calle y te puede generar, ¿no? Recelo, reparo, a lo mejor que ves unas pintas muy raras, dices tú, me da miedo esa persona, pero si sabes que es tu hermano que va por la calle vestido así, no te da miedo, porque lo conoces o porque es alguien, pues esto es igual, contra más información tengas, menos miedo tienes. Estupendo, Isabel, pues muchísimas gracias. La conversación ha sido interesantísima. Me ha encantado el tema y sobre todo el enfoque que le das. Y espero que, bueno, que esta entrevista le haya podido ayudar a alguien que nos esté viendo. Y nada, eso, muchísimas gracias por venir a contárnoslo. Muchísimas gracias a ti, Marta, he estado súper a gusto y encantada.